Bienvenidos, hermanos, al servicio de su gracia. Contento que se puedan estar con nosotros una vez más para alabar y exaltar el nombre del Señor. Amén. Y les voy a leer un salmo. Salmos 62, versículo 2. Dice: solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. Y gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú eres nuestra roca y nuestra fortaleza, y que en ti podemos confiar, que estamos seguros, porque tú guardas de nosotros y nos proteges y nos guías, y podemos seguir adelante sin temor, sin preocupaciones, porque tú eres bueno y tú cuidas de tus hijos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ahí donde está en su hogar, hermanos, ahí usen sus palmas, alaben al Señor. Cantamos este canto: tú eres mi roca. Tú eres mi roca, tú eres mi fuerza, solo en ti, Señor, firme estaré, nada me moverá de tu presencia, en ti edificaré mi vida entera. Mi roca, eres mi fuerza, solo en ti, Señor, firme estaré, nada me moverá de tu presencia, en ti edificaré mi vida entera. Solo en ti, Señor, firme estaré, nada me moverá de tu presencia, en ti edificaré mi vida entera. Una vez más, tú eres mi roca, eres mi fuerza. Solo en ti, Señor, firme estaré, nada me moverá de tu presencia, en ti edificaré mi vida entera. Aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viniendo la tempestad nada lo podrá mover. Aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viniendo la tempestad nada lo podrá mover. Aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viniendo la tempestad nada lo podrá mover. Aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viniendo la tempestad nada lo podrá mover. Aquel que confía en ti es un hombre sabio,
fortaleza, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y venimos y queremos adorarte. Toma nuestras vidas porque te pertenecen. Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy, digno de gloria eres tú, por siempre y siempre. Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy, digno de gloria eres tú, por siempre y siempre. Toma mi vida, te pertenece. Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Toma mi vida, te pertenece. Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy, digno de gloria eres tú, por siempre y siempre. Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy, digno de gloria eres tú, por siempre y siempre. Toma mi vida, te pertenece. Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Toma mi vida, toma mi vida, te pertenece. Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Otra vez quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy, digno de gloria eres tú, por siempre y siempre. Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy, digno de gloria eres tú, por siempre y siempre. Toma mi vida, te pertenece. Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Toma mi vida, te pertenece. Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Toma mi vida, toma mi vida, te pertenece. Quiero
ser para ti. Sin ti no puedo vivir. Toma mi vida. Toma mi vida. Te pertenece. Quiero ser para ti. Sin ti no puedo vivir. Dile ahí, levanta tus manos. Toma mi vida. Te pertenece. Quiero ser para ti. Sin ti no puedo vivir. Toma mi vida. Te pertenece. Quiero ser para ti. Sin ti no puedo vivir. Sin ti no podemos vivir, Señor. Aparte de ti no podemos hacer nada. Por eso te agradecemos, porque llegaste a nuestras vidas y nos transformaste, nos diste nueva vida. Gracias, Señor. Esta pandemia nos ha traído muchos retos. Ha sido una crisis seria que nosotros no hubiéramos querido que pasara, pero la hemos enfrentado con fe y confiando en la sabiduría de Dios. Él ha permitido esto para cumplir sus propósitos y confiamos en Él. Ahora bien, el regresar al edificio va a requerir flexibilidad. Va a requerir flexibilidad para la nueva manera de congregarnos. Ha sido difícil y largo el tiempo de no poder estar juntos, pero gracias a Dios ya nos vamos a poder reunir una vez más. Esta crisis ha causado en algunos enojo, ansiedad, frustración, impaciencia y muchas más cosas. Y encima de eso, el no poder congregarnos hizo las cosas todavía más difíciles. Cada uno de nosotros podemos testificar al respecto, ya que el DNA, o sea, la esencia de la iglesia, desde que fue establecida, tiene la necesidad de congregarse. Ahora bien, los líderes de la iglesia de Calvary Church optaron voluntariamente por dejar de congregarse corporalmente para ayudar a que este virus no se expandiera más y también para ser buenos testigos de Cristo en nuestra comunidad. Y ahora que nos vamos a poder reunir otra vez, tenemos que ser más sensibles a aquellos que son más vulnerables al virus. Estamos tomando todas las precauciones necesarias y siguiendo las indicaciones de las autoridades. Aún así, no podemos remover los riesgos, pero estamos confiando en el Señor. Cuando digo no podemos remover los riesgos, me refiero a todos los riesgos que hay desde que el pecado entró en este mundo. Pero estamos confiando en el Señor. Esos son los principios que vamos a seguir cuando regresemos al edificio. Escuche, por favor. Ya hablamos de flexibilidad. Necesitamos ser flexibles, pero hay 3 cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta. Una de ellas es paciencia. La segunda es consideración. Y la tercera es humildad. Debemos de tener paciencia con el proceso que vamos a seguir. No sabemos cómo se va a desarrollar exactamente las cosas semana a semana,
tenemos que ver y vamos a ir aprendiendo. Por lo cual les pedimos que se unan en oración para que podamos todos tener la paciencia que necesitamos unos con otros en medio de esta situación. De esta manera estaremos agradando a Dios, mostrando el fruto del Espíritu que incluye la paciencia. Número 2, debemos considerar a los miedos, a la ansiedad, a la realidad de otros. Cualquiera que sea su punto de vista, puede que sea diferente al de los otros. Pero lo que sí es verdad es que este virus es real y muchos han perdido la vida a causa de eso. Por lo cual debemos considerar a otros por encima de lo que nosotros pensamos. Y número 3, la paciencia, la consideración y ahora la humildad. Es la manera en que podemos demostrar el amor ágape de Dios entre nosotros. Y así estaremos magnificando el amor de Dios a los que nos rodean. La palabra de Dios dice en Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así va a ser este proceso de regreso al edificio. Así va a ser la nueva manera de congregarnos al edificio. Por favor, escuche, esto es muy importante. Primeramente, tiene usted que registrarse en línea. Tiene que reservar un asiento aquí en el santuario. Tiene que ir a la página de internet de la iglesia de Calvary, co.church, se lo voy a deletrear. Yo sé que mi hermano Carlos lo va a poner ahí en la pantalla. calvaryco.church. Vaya usted a esa página de internet y ahí se tiene que registrar. Están los hermanos, juntamente con los hermanos en inglés, trabajando arduamente para tener una sección en español. Va a encontrar usted una sección en español en la cual va a seguir usted las instrucciones de la manera en que tiene que registrarse. Y se va a registrar usted y todas las personas que vengan con usted, sus familiares, sus amigos, a los que invite a la iglesia. Todos ellos tienen que registrarse en esa página. Si tiene preguntas al respecto o si necesita ayuda, llame a alguien. Yo estoy también dispuesto, comuníquese conmigo, llame a alguien que le pueda ayudar en este proceso. También debemos de guardar distancia requerida de 6 pies entre personas, ¿verdad?, que no vengan con usted. Cuando lleguemos al edificio, ese va a ser el protocolo, 6 pies entre unos y otros. La familia puede estar junta, pero no con los demás. No podemos juntarnos en grupos dentro del edificio, solo con las personas que vengan con usted. Los servidores le van a indicar dónde sentarse en el santuario y ellos van a determinar el espacio, que son 3 sillas, para que haya una separación entre familias. Desafortunadamente no tendremos clase para niños por lo pronto, por lo cual, si usted tiene hijos pequeños que no pueden quedarse sentados durante todo el servicio, se nos pide que sigan viendo el servicio en línea. Pero si sus hijos pueden quedar sentados todo el servicio, no hay ningún problema. Ellos pueden sentarse con usted. Lo que recomendaba nuestro pastor Ed, decía que posiblemente la pareja tiene que tomar turnos para que un día venga el esposo y la otra semana la esposa, y así poder recibir y estar juntos en el edificio de esta manera. Lo que sí queremos es evitar minimizar el contacto los unos
con los otros. Esto es muy importante. Si usted está en la categoría de alto riesgo, de igual forma se le pide que siga viendo el servicio en línea. Esto es muy importante, muy importante. Se nos pide, por favor, que no vengamos si es que tenemos alguno de estos síntomas. Si se siente enfermo, si tiene fiebre, si tiene tos, si tiene escalofríos, si le cuesta respirar, si tiene dolor muscular, si tiene dolor de cabeza, si tiene dolor de garganta, si tiene pérdida de olfato o del paladar. Si tiene algunos de estos síntomas, por favor, quédese en casa hasta que pasen 14 días y esos síntomas se vayan. Y si usted ha estado expuesta a alguien que tiene el virus, también se le pide que se quede en casa por 14 días antes de regresar al edificio. Cuando llegue al edificio, se le pide que tenga lista su confirmación, su registración, que va a estar, ya se la puede traer en su teléfono o una hoja impresa cuando le manden el correo electrónico a su dirección. Esto es importante. Ahora, si usted por ahí se le olvidó algo, mis hermanos servidores van a tener el registro de todos los que se registraron y van a poder confirmar su registración. Tiene que traer su propio cubrebocas y usarlo durante todo el tiempo que esté dentro del edificio. Esto es bien importante. El cubrebocas debe de estar todo el tiempo, ¿verdad?, en su boca en el tiempo que usted esté en el edificio. Por favor, le pedimos que siga las instrucciones de los servidores. Debemos permanecer o deben permanecer, ¿verdad?, las familias juntas en los asientos asignados. No podemos mover sillas ni traer sillas. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta, hermano, de la gran necesidad de tener al regresar al edificio de paciencia, de consideración, de humildad y de flexibilidad? Esto es bien importante. Pero ¿sabe qué? Lo más importante, creo yo, lo mejor de todo esto, estamos bien felices, bien contentos y muy agradecidos con Dios de que primeramente Dios, el próximo domingo estaremos aquí reunidos alabando a nuestro Señor. Le damos gracias a Dios por Pastor Ed Taylor, por el staff que trabaja con él. Gracias por su ayuda, de verdad, gracias por todo el trabajo que han hecho para que este ministerio de su gracia pueda regresar la próxima semana. Muy en particular, estamos muy agradecidos con Pastor Jason Klein, que ha sido para nosotros una ayuda como no se imagina, hermanos, una gran ayuda para este ministerio de su gracia. Yo le pido que ore por Pastor Ed y todos los que trabajan aquí en este lugar, todos los que sirven en este lugar, ore por ellos. Y cuando tengamos la oportunidad, mándeles un correo o cuando tengamos la oportunidad de verlos, démosle las gracias por todo lo que hacen por este ministerio. Les agradecemos mucho su ayuda y su apoyo. No podemos negar, hermanos, la bendición de Dios en nuestras vidas, aún en medio de una crisis como la que estamos viviendo. El Señor ha sido nuestra protección, nuestro proveedor en todo este tiempo, y a Él sea la gloria. Estamos gozosos de que ya nos vamos a poder reunir el domingo 12 de julio a las 2 de la tarde para que juntos le demos gracias, para que juntos alabemos al que vive y que está con nosotros, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, mi corazón está lleno de alegría. Yo sé que el de usted también. Nos vemos la próxima semana. Bienvenidos a todos. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Gracias le damos a nuestro Dios por darnos una vez más la oportunidad de estar juntos, de estar reunidos, congregados en línea. Gracias a usted por tomarse el tiempo y dedicárselo a Dios para escuchar, para aprender, para estudiar su bendita palabra. Y pues vamos a iniciar nuestro estudio con una oración. Le invito a usted que me está viendo, que me está escuchando, que
que oremos juntos y le demos gracias a nuestro Dios. Padre bendito que estás en los cielos y que estás en cada uno de nosotros, te damos gracias por este hermoso tiempo, te damos toda la gloria, te damos toda la honra porque tú eres santo, porque tú eres digno, porque tú eres el único que merece ser exaltado, Señor. Gracias por darnos el tiempo, Señor, de estar aquí juntos ya listos. Y te pedimos, Señor, que prepares nuestra mente, prepares nuestro corazón, que quites todo cansancio, cualquier mal pensamiento que venga a nuestra mente, que perturbe nuestra mente, pues que lo quites para estar atentos y sensibles a tu voz, Señor. Te pedimos que tú seas honrado y glorificado siempre que pues nos reunemos en tu nombre. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como muchos de ustedes ya saben que estamos estudiando la segunda carta de Pedro y pues nos encontramos en su segundo capítulo y pues hemos aprendido bastante, ¿verdad?, acerca de cómo identificar a un falso maestro. El apóstol Pedro ahí pues desenmascara a todos aquellos que tienen una falsa enseñanza, ¿verdad?, todos aquellos falsos maestros que se introducen a la iglesia, ¿verdad?, que llegan pues a escondidas y llevan estas doctrinas erróneas, y hemos aprendido cómo es que ellos tienen el codicia, el amor al dinero. Hemos aprendido cómo es que ellos desprecian, ¿verdad?, el señorío de nuestro Señor Jesucristo, no se someten a la autoridad, y pues hemos aprendido tantas cosas, ¿no?, de cómo es que estos falsos maestros son hombres que viven una vida de libertinaje, ¿verdad?, una vida de perversidad, una vida que es una vida de inmundicia, ¿no? Cosas que hemos estado aprendiendo de cómo es que ellos no temen hablar mal de las potestades superiores, cómo es que ellos tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar y viven una vida de pecado, ¿verdad?, estos falsos maestros. Y nos quedamos en el versículo 17. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio, el versículo 18. Pero antes de comenzar en el versículo 18, quiero que vayamos al versículo 17 nada más para ver cómo termina este versículo. Aunque ya hemos estado aprendiendo qué es lo que les espera, ¿verdad?, y vimos tantos ejemplos. Pero este versículo nos recuerda una vez más qué es lo que les espera a estos falsos maestros. Dice, el versículo 17 termina diciendo, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, ¿verdad? La más densa oscuridad está reservada para siempre, para estos falsos maestros. No es temporal, no es por un corto tiempo, no, dice para siempre, ¿verdad?, este castigo que les espera. Pero vamos a iniciar en el versículo 18. ¿Cómo comienza el versículo 18? Pues hablando palabras infladas y vanas, ¿verdad? Son palabras inventadas por ellos mismos. Entonces, estas palabras que ellos usan, pues son palabras grandes, ¿verdad? Palabras altisonantes, palabras que se concentran en ellos mismos. Son palabras que usan ellos para atraer a las personas, ¿verdad?, para llamarles la atención. Hablan para emocionar, ¿no?, para emocionar a la gente. Pero ¿qué pasa? Ese mensaje es vano, ¿verdad? Está vacío, no edifica, ¿verdad? No tiene contenido espiritual. Es es a lo que se refiere estos versículos de cómo es que son también fuentes sin agua, cómo son nubes empujadas por la tormenta. O sea, no traen bendición nada de lo que ellos comparten, de lo que ellos hablan. ¿Por qué? Porque no vienen de parte de Dios. Esos mensajes, esas enseñanzas no vienen de Dios, sino vienen de ellos mismos, ¿verdad? La palabra traducida vana, vanidad, es un término que significa algo que es inútil, ¿verdad? Algo vano, vacío. Es más que nada lo que significa. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que los falsos maestros no dejan ningún beneficio,
¿verdad? Con sus palabras, sino todo lo contrario, ¿verdad? Hacen daño, ¿verdad? Le hacen daño a las personas que son engañadas por estos falsos maestros. Por ejemplo, si me acompañan, hemos visto, ¿verdad? Que la epístola de Judas es paralelo a este capítulo de la segunda carta de Pedro, y hay bastantes versículos que pues concuerdan con uno al otro, y vamos a ver, fíjese cómo dice en Judas, en el versículo 16. Acompáñeme a Judas, por favor, en su versículo 16. Estos son versículos de referencia, ¿no? Para ver cómo es que habla de lo mismo. Dice, estos son murmuradores. ¿Quiénes? Los falsos maestros, ¿verdad? Son murmuradores. Se puede decir que son rezongones. Dice, sigue diciendo, querellosos. ¿Qué significa querellosos? Esto significa que se quejan de todo, ¿verdad? Son personas que nomás están quejando de esto y de aquello y del otro. Sigue diciendo el versículo, andan según sus propios deseos. Así es como andan ellos, en sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, cosas hinchadas, palabras hinchadas, infladas, ¿verdad? Pero no traen bendición, adulando a las personas para sacar provecho. Esa es la intención de ellos, para aprovecharse de las personas, ¿verdad? Para sacar provecho de todos aquellos que engañan, ¿verdad? Entonces, estas personas no hablan de parte de Dios. Lo que ellos comparten, pues no transforma la vida de la persona. No es cambiada la vida de la persona cuando escucha este tipo de mensaje, este tipo de enseñanza. ¿Por qué? Porque no viene de parte de Dios. Si viniera de parte de Dios, cuando una persona, ¿verdad? Cuando un siervo es usado por Dios, que habla de parte de Dios, que habla la palabra de verdad, la Biblia, lo que la palabra de Dios dice, sin quitarle y sin ponerle, tal y como es el consejo de Dios, ¿verdad? Todo el consejo de Dios. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que así será mi palabra, ¿verdad? Así dice el versículo allá en Isaías, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. No volverá a mí vacía. Dice, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. No vaya allí. Este versículo se encuentra en Isaías capítulo 55, versículo 11. Pero vemos que la palabra de Dios, cuando viene de Dios, no regresa vacía, sino que hay un cambio, ¿verdad? Sino que esta palabra que cae, o semilla que cae en una buena tierra, en un buen corazón, pues hace efecto, ¿no? Entonces, estas palabras que ellos hablan, pues son palabras vanas, vacías, que no edifican. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, sabemos que cuando viene de Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Para transformar nuestra vida, para hablar a nuestro corazón, es útil, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿para qué? Para enseñar, para redargullir, para corregir, ¿verdad? Para instruir en justicia. ¿Para qué? Al fin de que todo el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la palabra de Dios, ¿verdad? Para prepararme a mí, para prepararlo a usted, ¿verdad? Para toda buena obra. Entonces, lo que ellos hablan, pues no edifica. Lo que ellos hablan no sirve de nada. No le beneficia en nada. ¿Por qué? Porque no viene de Dios. Entonces, eso es algo que también estamos viendo y aprendiendo de estos falsos maestros. Dice el versículo 18. Si regresamos a la segunda carta de Pedro, en su capítulo 2, el versículo 18, fíjese cómo sigue diciendo: seducen con concupiscencia de la carne y disilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. A los que habían huido, ¿verdad? Aquellos que a duras penas, por decirlo así, habían escapado de los que viven en el error, ¿verdad? O en el engaño. Aquellos que vienen buscando a Dios,
Hay personas que quieren ponerse a cuenta con Dios. Personas que dicen, ya estoy cansado de vivir esta vida. Esta vida que vivo no tiene sentido. No tengo algún propósito, sino que no le hallo sentido a esta vida. Entonces esas personas, ¿qué hacen? Ellos tratan de acercarse a Dios, de buscar a Dios, y se topan con estas personas, con estos falsos maestros. ¿Y qué hacen? Los engañan, los engañan. Eso es lo que pasa con ellos, de que a estas personas que vienen, ¿verdad?, tratando de encontrar a Dios o una solución a su vida, pues, ¿qué hacen? Los engañan, los desvían de la verdad. Y dice allí en ese versículo que leímos, seducen con las pasiones sensuales de la carne a que vuelvan al pecado los que a duras penas se habían escapado de los que viven en el error, ¿verdad? Aquellos que pues andan buscando la verdad son engañados por estos falsos maestros. Pero fíjese algo que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, ahí en ese mismo capítulo, si se regresa al versículo 14, nomás para ver esto, cómo es que estas personas son engañadas, cómo es que estas personas pues caen en el error. Fíjese, el 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen ¿a quién? A las almas inconstantes, a las almas inconstantes. Son aquellas almas, aquellas personas que no están firmes en la fe, ¿verdad? Y estas son a las que seducen, a estas personas son a las que engañan, porque no van a engañar a una persona que está pues hablando maduramente, ¿verdad? Espiritualmente, pues ya enseñado la palabra de Dios, una persona que escudriña la Biblia, una persona que sabe qué significa cada cosa o versículos de la Biblia, ¿no? Porque a veces tuercen las escrituras, ¿para qué? Para sacar provecho. Entonces una persona que no conoce la Biblia fácilmente la van a engañar, ¿verdad? Aquellas personas que no son firmes en la fe, aquellas personas que son inconstantes, eso es lo que dice en ese versículo. A estas personas las engañan estos falsos maestros y pues no salen de allí, ¿verdad? No salen de la misma vida que viven. No hay un cambio en sus vidas. Dice el versículo 19. El versículo 19. Les prometen libertad. Fíjese, les prometen libertad. Ellos les prometen libertad. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Prometen cosas, prometen libertad, prometen bendición. Vamos a usar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si alguien viene a usted y le dice, hey, pare de sufrir, venga a Cristo, venga a Cristo y usted ya no va a tener problemas, usted va a parar de sufrir al tiempo que venga a Cristo. Pues la persona que está sufriendo, que está pasando por alguna aflicción, algo en su vida, pues lo que quiere es escuchar algo bueno, no algo que le ayude, algo que diga, bueno, pues eso es lo que quiero, ¿verdad? Parar de sufrir. Pero si usted y yo conocemos la palabra de Dios, sabemos que eso no es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios no nos dice que cuando vengamos a Cristo ya no vamos a sufrir. No, eso no nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice otra cosa, ¿verdad? Si recuerda usted las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice estas cosas os he hablado para que en mí, dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido el mundo. Yo he vencido al mundo, ¿verdad? Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dice? Que vamos a tener aflicción. O sea, no dice que no vamos a sufrir o no vamos a pasar por ningún problema. No, dice que vamos a seguir teniendo las mismas aflicciones. La diferencia es que Él está con nosotros. Él es quien nos ayuda en medio de las aflicciones. Y recuerda usted también cuando estudiamos la primera carta de Pedro en su capítulo 1, el versículo 6, versículo 7, dice, si es necesario, tendréis que
ser afligidos por diversas pruebas, ¿verdad? Por diferentes problemas, por diferentes cosas, situaciones en nuestra vida, cada uno de nosotros. Y ahí pone el ejemplo, ¿no? De, por ejemplo, dice que nuestra fe va a ser probada así como se prueba el oro, ¿no? Que quita toda la escoria, toda la basura, todo lo que no sirve. Es lo que vemos allí, como es que Dios prueba el corazón y empieza a hacer, pues, a trabajar en nuestra vida, ¿no? Entonces, es un ejemplo, ¿no? Acerca de aquellos que prometen libertad, aquellos que prometen esto y aquello y no es lo que la palabra de Dios nos dice. Era un pequeño ejemplo, pero sabemos que la Biblia pues nos dice otra cosa acerca del sufrimiento, ¿no? Y pues no vamos a ver o a hablar de eso, pero sabemos que hay muchas citas bíblicas que nos habla acerca de eso, ¿verdad? De que uno va a tener aflicción. ¿Y por qué le digo esto? Le digo esto por esto, de que en este tiempo estamos en un tiempo de aflicción acerca de esta pandemia, acerca de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Y qué pasa? Las personas que pasan por aflicción, por una enfermedad en este tiempo que se está llevando a cabo, se refugian con Dios. Ellos saben que tienen la paz de Dios y la experimentan, ¿verdad? Tienen al Espíritu Santo y son consolados por Él. Entonces eso los hace más firmes en la fe, se acercan más a Dios, tienen una mejor relación, ¿verdad? Tienen pues, comunión con nuestro Señor. Entonces eso a unos los acerca más a Dios, cuando otros en medio de las circunstancias, cuando pensaban que todo les iba a ir bien y que no iban a sufrir y que todo iba a estar bien, llega este tipo de cosas en su vida. ¿Y qué hacen? Muchas de las veces se retiran en vez de acercarse a Dios, en vez de venir al Dios vivo, al Dios todopoderoso, al médico de médicos, al único que nos puede ayudar. Entonces muchos se acercan, pero también muchos se retiran, ¿verdad? Y a veces pues se mira y es notable, ¿verdad? De las personas que uno ya no ve y pues bueno, pero eso es lo que estamos aprendiendo acerca de estos falsos maestros que prometen cosas, prometen libertad. ¿Y qué pasa? Ellos mismos dice que son esclavos de la corrupción, ¿verdad? Entonces ellos son esclavos de algo que a ellos mismos los domina, ¿verdad? Ellos prometen libertad, pero ¿qué pasa? Esa libertad nunca llega, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la encuentran en la carne, en sus malos deseos, tienen la libertad para pecar ellos mismos. ¿Son esclavos de qué? De la corrupción, ¿verdad? Ellos, según son libres, ¿para qué? Para hacer todo lo que quieran, ¿no? Ya tiene usted a Cristo, no se preocupe, puede vivir como usted quiera. No, ¿verdad? Eso no lo enseña la Biblia. Entonces estas personas prometen libertad, pero fíjese cómo es como nos dice la palabra de Dios. Aquí mismo en Pedro, si se regresa usted en el capítulo 1 y vamos a leer el versículo, bueno, el capítulo 2 y vamos a leer el versículo 16. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice, como libres, bueno, vamos a leer desde el 15. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dice el 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hay personas que tienen la libertad de Dios, ¿verdad? Como pretexto para hacer lo malo. Hay personas que usan la gracia de Dios para pecar, y eso no es bíblico, ¿verdad? Peco, acabo, Dios me perdona. No podemos hacer eso. Sabemos que la palabra de Dios dice que pecaremos para que la gracia sobreabunde. No, dice el apóstol Pedro, de ninguna manera. Entonces ahí estamos viendo, ¿no? Que somos libres, pero no para pecar. Eso es lo que dice. Entonces estos falsos maestros, ¿qué hacen? Pues están ciegos y son guías de ciegos, ¿verdad? Aquellos que no conocen la palabra de Dios. Regresamos
la carta de Pedro más adelante en su segundo capítulo donde nos quedamos. Y fíjese cómo termina diciendo el versículo 19. Dice el versículo 19, porque el que lo venció, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, ¿verdad? Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Qué está diciendo aquí? Que una persona que es esclava de aquello por lo cual es dominada, ¿verdad? De aquello que lo domina. Y fíjese las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si me acompaña usted, por favor, y tiene su Biblia a la mano, y si no, pues escuche, ¿verdad? Pero fíjese cómo dice nuestro Señor Jesucristo en Juan, en su capítulo 8, y vamos a leer algunos versículos de este capítulo, San Juan capítulo 8, y vamos a comenzar a leer desde el versículo 31. Dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, si permaneceréis en mi palabra, o sea, si continúan, ¿verdad? De permanecer, continuar y no apartarse. Sigue diciendo el versículo, pues que es a donde vamos, el versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Dice el versículo 34. Jesús les respondió diciendo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La Reina Valera actualizada 2015 dice a todo aquel que practica el pecado, y esto es a lo que se refiere, ¿verdad? Todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Sigue diciendo el versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, y si el hijo sí queda para siempre. El 36, así que si el Hijo os libertare, o sea, Jesús, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres, ¿verdad? Seremos verdaderamente libres. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Él es el único que nos puede dar libertad, ¿verdad? O darnos la libertad de la esclavitud del pecado. Entonces, estos falsos maestros están esclavizados al pecado que los domina. No han sido libres. No han sido libertados. Ellos siguen esclavizados al pecado. ¿Por qué? Porque han rechazado a nuestro Señor Jesucristo. Han rechazado a quien los puede hacer libres, ¿verdad? Quien nos puede hacer libres, a usted y a mí. Él es el único. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17, no vaya allí, pero nomás escuche y léalo usted cuando tenga tiempo. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces usted y yo ya hemos sido liberados, ¿verdad? Si Jesús está en usted, ¿verdad? Donde está el Espíritu, porque el Espíritu es el Señor, dice, porque el Señor es el Espíritu, ¿verdad? Sabemos que Él es el Espíritu y vive y habita en nosotros. Entonces Él nos ha hecho libres del pecado, y nos ha dado esa libertad. ¿Para qué? Para alabarlo a Él, para glorificarlo a Él, para alabarlo solamente a Él, ¿verdad? Y estos falsos maestros sabemos que no tienen el Espíritu por el cual ellos pueden ser libres. Ellos no tienen el Espíritu Santo. Eso lo vimos en Judas
en nuestros estudios anteriores, en el versículo 19, no vaya ahí, pero allí habla acerca de estos hombres también, ¿verdad? Aquellos que andan en sus malos deseos, aquellos que causan divisiones, son aquellos, los sensuales, los que no tienen el espíritu, ¿verdad? Por eso es que no han sido verdaderamente libres, o sea, no son libres, siguen esclavizados en el pecado. Si me acompaña de regreso a Pedro, vamos a continuar en el versículo 20. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, ¿verdad? Habiéndose apartado de las contaminaciones del mundo. Aquí Pedro se refiere a personas que han conocido la verdad, personas que saben cómo ser salvos, que ellos saben, pero simplemente rechazan la verdad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Su vida, ¿verdad? Su situación es peor. Dice que es peor que antes. Si su vida, pues, era una vida totalmente, pues, llena de perversidad, pues va a ser aún peor todavía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han rechazado el conocimiento después de haber conocido la verdad, y por eso es que vienen a ser peores. Eso es lo que nos dice este versículo, ¿verdad? Por haber rechazado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ellos tenían un conocimiento intelectual, no tenían un conocimiento íntimo, ¿verdad? Un conocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo, de quién es Dios, ¿verdad? Y esto me recuerda más que nada, por ejemplo, a aquellos fariseos, ¿no? Donde nuestro Señor Jesucristo les dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacían doctrinas, hacían enseñanzas de hombres, y estos son lo que están haciendo, ¿verdad? Son enseñanzas de hombres y no son de Dios. Entonces, pero sabemos por medio de la palabra de Dios que ellos están en la iglesia, dentro de la iglesia, y son aquellos que le dicen a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo dice que muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios, verdad? ¿No echamos demonios fuera en tu nombre? ¿O hicimos muchos milagros? ¿Y qué les va a decir nuestro Señor Jesucristo a aquellos hombres malos, verdad? Esto es lo que les va a contestar nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él declarará, Él les va a declarar, les va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿verdad? Son hacedores de maldad. Eso es lo que hacen estos falsos maestros también, ¿verdad? Que se encuentran en la iglesia, son hacedores de maldad. Y nuestro Señor Jesucristo, pues les va a decir en aquel día, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice el versículo 21, estamos allí, hermanos, en el versículo 21 de Pedro, ¿verdad? Dice el 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido, porque mejor les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, o sea, después de haber escuchado el evangelio, de haber, pues, escuchado o compartido el evangelio, pues volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. O sea, mejor no les hubiera sido haber conocido que después rechazarlo. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Que mejor no hubieran conocido, ¿verdad? El camino de la justicia. ¿Por qué? Porque lo han rechazado. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que ellos no van a tener excusa. Ellos no van a tener ninguna excusa como todos aquellos que han escuchado el evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pueden decir, no lo sabía. No pueden decir eso. No pueden, no tienen excusa. Y fíjese lo que dice
nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme por favor en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, el versículo 22. Fíjense cómo dice. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, no hubiera venido, si nuestro Señor Jesucristo no les hubiera hablado, pues no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Entonces todos aquellos, ¿verdad?, que se nos ha compartido la palabra de Dios, se nos ha compartido el Evangelio, los que lo hemos rechazado, gloria a Dios, ¿verdad? Pero aquellos que lo han rechazado no tienen excusa, porque ya se les ha hablado acerca del Evangelio, ¿verdad? Acerca del camino, ¿verdad? De la justicia, acerca del camino de la verdad. Entonces ahí vemos que ellos no van a tener excusa, todos aquellos que rechazan. Pero fíjese, hermanos, hermana, fíjese cómo es que muchos, ¿verdad?, se estaba viendo esto también en Hebreos. Si me acompaña usted en Hebreos para ver un ejemplo, ¿no?, acerca de cómo es que el autor de Hebreos escribe estas palabras en su capítulo 6. Vamos a leer un par de versículos. Si me acompañan por favor a Hebreos en su capítulo 6 y vamos a leer un par de versículos. Hebreos capítulo 6, vamos a comenzar en el versículo 4. Fíjese cómo dice. ¿Qué estaba pasando aquí? Lo que estaba pasando aquí, hermanos, es que muchos estaban siendo tentados de volver al judaísmo. Esto es lo que estaba pasando aquí, y el autor de Hebreos escribe esto. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y cayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole en vituperio, o sea, en vergüenza pública. Entonces es imposible, dice el versículo 4, porque es imposible, ¿verdad? Aquellos que ya han rechazado, que han volvido o vuelto atrás, usando este ejemplo de cómo es que estos, después de haber conocido el camino de la justicia, el camino de la verdad, volverse atrás. Fíjese allí mismo en Hebreos, si está ahí en Hebreos en el capítulo 10 y el versículo 26, fíjese cómo dice este versículo. Porque si pecaremos voluntariamente, o sea, al propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué han hecho estos falsos maestros, estos apóstatas? Han rechazado el camino de la verdad, el camino de la justicia, y pues han apostatado, ¿verdad?, el santo mandamiento. Como dice aquí, si regresamos a Pedro, para ir terminando estos versículos del capítulo 2, dice que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, o sea, que ellos escucharon, que ellos comprendieron y simplemente lo rechazaron. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios, hay pues muchas citas bíblicas, ¿verdad?, acerca del Evangelio, ¿verdad?, acerca cómo es que el Evangelio ordena la santidad en la vida suya y en la vida mía, ¿verdad? Dios nos manda que vivamos una vida en santidad. Y ellos, ¿qué es lo que hacen? El Evangelio ordena la santidad en oposición de la corrupción. Entonces ellos no quisieron vivir en santidad. La palabra de Dios sabemos que nos dice que usted y yo debemos de vivir en toda, ¿verdad?, de toda manera, en toda nuestra vida, en toda, ¿verdad?, que seamos santos, pues es lo que dice la palabra de Dios.
No vamos a ir ahí, pero eso lo hemos visto en la primera carta de Pedro, en su capítulo 1, versículo 10, donde nos dice que seamos santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque dice el versículo 16, porque escrito está, ser santos, sean santos, porque yo soy santo, dice nuestro Dios, ¿verdad? Usted y yo debemos de vivir una vida en santidad. Estos han rechazado el santo mandamiento que les fue dado. Prefirieron vivir una vida de perversidad en vez de vivir una vida en santidad. Entonces ahí vemos lo que estos han rechazado y a lo que ellos han regresado. Si me acompaña de regreso en el versículo 22 de Pedro, dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Este es un proverbio que se encuentra en Proverbios capítulo 26, el versículo 11. Pero fíjese cómo termina diciendo este versículo. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Dice, el perro vuelve a su vómito. El perro vuelve a su vómito. O sea, un perro que le está haciendo daño a algo, lo avienta. Pero ¿qué hace? ¿Qué vuelve a hacer? Lo regresa para atrás, se lo come, y eso está sucio, ¿no? Hasta para estar hablando de eso, pues esto es lo que hacen ellos. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Dice, el perro vuelve a su vómito. El perro vuelve a su vómito. Fíjese, este es un proverbio, como le digo. Así dice el proverbio. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad, ¿verdad? Entonces estos falsos maestros saben lo que está sucio, saben la vida pecaminosa, saben lo que les hace mal, lo que les hace daño. ¿Y qué es lo que hacen? Simplemente vuelven atrás, ¿verdad? Simplemente regresan a la vida de antes, y su vida viene a ser peor, ¿verdad? De estos falsos maestros, de estos que rechazan como dice allí, ¿verdad? El santo mandamiento, que han conocido el camino de la justicia. Entonces viven una vida peor, ¿verdad? Y regresan a su vida de antes, a su vida que vivían antes de conocer el camino de la justicia. Entonces esto es algo que vemos, ¿verdad? Acerca de estos falsos maestros. Y ahí se me viene, por ejemplo, si recuerda usted cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 10, ahí le escribe, ¿verdad? Y espera que Timoteo vaya a verlo, le pide que vaya a verlo pronto. Y le dice que Demas, ¿verdad? Demas lo ha desamparado. O sea, lo ha dejado, lo ha abandonado. ¿Y qué es lo que hizo Demas? Demas se fue amando otra vez al mundo, ¿verdad? Se fue a Tesalónica amando al mundo, lo que él hacía antes, lo que él vivía antes. Y eso es algo que vemos en la palabra de Dios, un ejemplo de cómo es que hay personas que regresan a su vida anterior. Y vemos este ejemplo, cómo es que el perro, ¿verdad? Y se escucha feo, y como hemos visto todos estos versículos que son palabras fuertes, ¿verdad? Para todos aquellos que apostatan, para aquellos que son falsos maestros, que se introducen a la iglesia, pues son palabras fuertes, y es necesario que usted y yo las conozcamos, ¿verdad? Que sepamos todo el consejo de la palabra de Dios, de que debemos de cuidarnos. Y dice, aquí termina este versículo 22, sigue diciendo, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, o sea, en el lodo, la puerca lavada. Este proverbio, ¿verdad? O dicho, o refrán, como lo queramos llamar, no está en el Antiguo Testamento, nomás lo vemos aquí en el Nuevo Testamento. No está en otro lugar más de que aquí. El primero donde habla del perro, ese sí está en Proverbios capítulo 26 y el versículo 11, pero
este último de lo que habla acerca de la puerca lavada, pues es el único pasaje que lo encontramos. Entonces la puerca lavada en griego es H-U-S, eso es lo que significa, us. Es una vieja palabra para cerdo, esto es lo que significa. Y como digo, solamente se encuentra aquí. Entonces probablemente es una fuente gentil, por cuanto se trata de un hábito de los cerdos, ¿verdad? De la vida de un cerdo, cómo vive un cerdo. Y aquí vemos cómo es que el cerdo vuelve o la puerca lavada vuelve a revolcarse, cómo es que el perro después de su vómito vuelve a tomarlo para atrás, ¿verdad? Vemos ese ejemplo de lo que pasa en la vida de los falsos maestros, ¿verdad? Después de haber conocido. Y es algo que también a ellos los identifica. Esto de lo que estamos aprendiendo, de cómo conocer a un falso maestro, cómo poder identificarlo y pues cuidarnos, ¿no? Cada uno de nosotros. Y aquí vamos a detenernos, hermanos, en este capítulo 2, en el versículo 22. Y primeramente Dios, si Dios nos lo permite, estaremos reuniéndonos en línea los jueves, aunque sabemos que muy pronto vamos a reunirnos pues ya en la iglesia, en el edificio, en donde pues nos reunimos, ¿no? De ir y poder vernos físicamente, aunque con unas pues reglas que vamos a tener, pero gloria a Dios por eso, ¿no? De que ya pronto vamos a estar de regreso y poder vernos y pues saludarnos, aunque sea un poquito de lejos, 6 pies de retirado, y pues con nuestro cubrebocas, ¿no? Para considerar también a los demás, ¿verdad? Y hacerlo con humildad. Todo lo que hemos estado escuchando, ¿verdad? De lo que se nos está informando, cómo va a ser. Y pues primeramente Dios, el siguiente jueves, con la ayuda de Dios, continuaremos aprendiendo, estudiando en el capítulo 3. Y vamos a orar, a darle gracias a Dios por este bendito y hermoso tiempo de poder estar juntos. Gracias, Señor, te damos, Padre hermoso, Padre maravilloso, por permitirnos leer, estudiar tu bendita y hermosa palabra. Gracias, Señor, porque tú aquí nos muestras, ¿verdad?, cómo es que los falsos maestros se introducen, cómo es que es su vida, una vida llena de pecado, una vida de que están pues llenos o esclavos atados al pecado. Y gracias, Señor, porque tú nos has librado, nos has dado esa libertad de no ser más pues atados al pecado, sino nos has dado esa libertad para poder honrarte, glorificarte, alabar tu bendito nombre. Gracias por esa gran bendición y pues gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los que hemos escuchado este estudio. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a retenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, y que lo tengamos en mente y podamos pues también que sirva para edificación, para no caer en falsas enseñanzas. Te pedimos por sabiduría, te pedimos por más entendimiento de tu palabra. Síguenos enseñando, Señor, para seguir no nomás aprendiendo nosotros, sino también para compartirla con nuestros hermanos, para edificarnos unos a otros. Y pues gracias, también te pedimos por aquellos que están siendo engañados, te pedimos también por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en un tiempo de aflicción, de un problema o enfermedad en su vida, Señor. Gracias te damos, Padre, y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, que Dios nos bendiga a cada uno de ustedes.